Ok, muchas gracias, Yo profesora también Ali. considero, yo también considero que los efectos positivos en términos de medio ambiente son solamente un relámpago. Y son un relámpago porque nosotros como humanidad, como sociedad, le hemos hecho tanto daño al medio ambiente que no tenemos sino que recordar las imágenes que vimos por televisión sobre lo que pasó, por ejemplo, en Los Ángeles. Lo de Los Ángeles no es una cuestión de ahora ni es efecto de la pandemia, es efecto de lo que la humanidad le ha hecho al medio ambiente, que se desatan incendios tan voraces que la nube del incendio, a pesar de que es en California, llega perfectamente a Seattle y pues obnubila absolutamente todo. Cuando tenemos dificultades de este tipo que viajan tan rápido en kilómetros, que hay acciones, como decían o nos enseñaron los ambientalistas, que cuando una mariposa vuela en un sitio y tiene efectos en otro sitio, pues nos damos cuenta que eso no es de un momento a otro, sino que se ha labrado esto desde muchos años y que los efectos positivos que muchos apreciamos en las fotos de los primeros días de la pandemia no son sino un relámpago. Ok, muchas gracias, profesora Erly. ¿Cuáles han sido o son los principales esfuerzos en tanto a cooperación internacional para combatir las consecuencias de la pandemia, más allá del ámbito de la salud? Entonces, de nuevo, si alguno quiere responder, alce la mano. ¿Quieres, Serly, o arranco? Si quieres, arranca. Vale. Pues te cuento, Daniel y estudiantes, colegas, que al menos desde el sistema de Naciones Unidas, que en este instante puedo representar, se están haciendo infinidad de esfuerzos por todos lados. Desde el mismo Naciones Unidas Global se están haciendo dos cosas en particular. Lo primero es, para toda crisis, independientemente de si es pandemia, es un terremoto, es una inundación o demás, siempre se hace un marco de análisis de los impactos socioeconómicos, de lo que se está originando. De ahí se estima de alguna manera cuáles han sido todas las afectaciones y de otras se estima qué tanto y a quiénes está afectando más. Con base en eso se hace un marco de respuesta del sistema de Naciones Unidas para todo el mundo o para el país en particular, en este caso es en todos los países, para focalizar los esfuerzos del sistema. Luego de esto, el sistema tiene diferentes fondos para distintas temáticas, desigualdades, temas de salud, temas de pobreza, temas por ejemplo, inclusión financiera. Y lo que hacen es priorizar cada uno de esos fondos dependiendo de que en cada país se ha focalizado y se ha determinado cuál es el orden de prioridades. Con ese orden de prioridades comienzan a trasladarse los distintos fondos que se tienen en el sistema. Ya para Colombia aproximadamente 4 millones de dólares en un principio para temas de contingencia, o sea, de la mitigación inmediata de la pandemia, han venido habilitándose para Colombia, a manera de, por ejemplo, de esfuerzos en zonas rurales en donde hay que hacer, por ejemplo, baños itinerantes o carpas de salud para poder atender enfermedades no necesariamente vinculadas al COVID, sino, por ejemplo, cuidados prenatales, cuidados de enfermedades crónicas, que son aquellas que se pueden estar quedando de un lado por atender o la priorización del tema puntual del COVID. Entonces se van dirigiendo cada uno de estos recursos. Y luego comienza a hacer una relación o una interrelación con todas las entidades de cooperación de los distintos países.
Entonces, USAID ya viene colaborando con Colombia para poder hacer todo un despliegue de ayuda, pero en el mediano y largo plazo. Están pensando en el plan que le van a proponer para articular al gobierno nacional para lograr hacer como el deployment de los recursos. El gobierno de Suecia, el gobierno de Francia, todos ya están trabajando en las distintas estrategias. Lo único que están diciendo es, pues yo quiero encargarme de migrantes, yo me quiero encargar de salud, yo me quiero encargar de cada uno de los aspectos que hemos identificado como prioritarios, y ahí comienzan a desarrollarse los recursos. ¿Qué falta? Falta el COMPES de reactivación. Ese COMPES de reactivación está sucediendo en este instante en los distintos diálogos y mesas de trabajo. De hecho, hoy tuve que, con mi equipo, cuadrar para que algunos de ellos participaran en las mesas mientras que yo estoy con ustedes, pero hacia octubre, mitad de octubre, debería estar saliendo el primer borrador. Con ese borrador se puede identificar muy claramente cuál es la intención del gobierno, y ahí sí van a llegar los recursos de cooperación internacional, pues muy sistematizados y muy orientados a cada aspecto donde se vea que hay unas brechas importantes en donde se pueda hacer. E igual, no necesariamente a manera de cooperación, pero ya ustedes lo pueden estar oyendo también en noticias, pues ya el mismo gobierno tuvo que solicitar recursos de banca multilateral para lograr sustentar todos los gastos adicionales que está teniendo la contención de la pandemia. Entonces ya le ha pedido plata al BID, al Banco Mundial, ya ha levantado la mano al Fondo Monetario Internacional, y con eso ya tiene un cúmulo importante de recursos con los que está dando subsidios, con los que está dando créditos y demás. Y todo ese es digamos, como la configuración gigante de esfuerzos que se está haciendo para, de alguna forma, mitigar, porque todavía no es ni el control ni la recuperación. Estamos todavía en fase de mitigación. Muchas gracias, Jaime. Profesora Erly, tiene la palabra. Bueno, pues más allá de la salud, yo diría que si estamos hablando de diferentes lugares del mundo, diría en la Unión Europea le están haciendo una apuesta muy importante yo diría, al número 12, que es producción y consumo responsable en términos de economía circular. Sé que Naciones Unidas le está haciendo también la apuesta a economía circular, pero yo dudo mucho que Colombia le esté haciendo la apuesta a economía circular. Personalmente me encantaría que siguiéramos esa directriz, porque es una manera de trabajar cuidando cada uno de los steps que realmente puede impactar colateralmente muchos otros ODS. Infortunadamente, en el caso colombiano, creo que esa apuesta no se está dando desde la economía circular, se está dando un poco, diría yo, en términos de la producción, pero no sé qué tan limpia podría ser. En ese sentido, hablaría un poco más en el caso colombiano, que se estaría dando más énfasis a la industria y la innovación, pero pues cuando uno habla de la parte de la infraestructura, sabemos que en Colombia ya se reactivó la construcción, pero hay mucha otra parte de la industria que, a pesar de que en Colombia se hable de la economía naranja, no se está reactivando y que tiene también buena parte de empleos allí. Entonces, pues diría, en términos de cooperación, mirar ahí, no sabría muy bien cómo se estaría haciendo. Si estamos hablando de los recursos de cooperación internacional con los que se están haciendo otras apuestas, consideraría que en el número 8, que es de trabajo decente y crecimiento económico, todo se está yendo más para el lado del crecimiento económico, digamos, desde el otro ámbito. Y estaría pensando
también que sí, la CEPAL nos ha dicho que el COVID nos ha puesto a pensar en cooperación y en integrar más al multilateralismo, pero en el caso colombiano se ha puesto más la atención en a dónde vamos para conseguir dinero que en cómo lo vamos a hacer y para qué y qué efectos vamos a tener. Entonces es curioso que, por ejemplo, en el caso colombiano, Colombia ha ido a buscar recursos para muchas cosas que sí se necesitan, no voy a decir que no se necesita nada de lo mencionado anteriormente por Jaime, se necesita, pero es curioso porque si ustedes miran el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? El mismo Centro de ODS para América Latina, que es el que lidera la Universidad de los Andes, ha mostrado esa falta de claridad sobre, en el plan de desarrollo sobre los ODS. O sea, allí solo se nombraron al comienzo y quedan ahí como parte del discurso y después no se desarrollan. Se dice que, por ejemplo, el DNP, en los discursos del DNP hablan del 98% de los indicadores de seguimiento que tienen incidencia con los ODS, pero realmente esa asociación no es directa. En el año pasado, por ejemplo, nosotros veíamos que solamente el 31% de los municipios incorporaron en los discursos de los planes de desarrollo a los ODS. Los planes de desarrollo quedaron en firme este año, cuando ya estábamos en pandemia, y hay bastante dificultad en la incorporación de esos ODS en la realidad, porque donde lo hicieron quedaron solamente nombrados. Entonces uno dice la cooperación, pero si no están nombrados, pero si no están desarrollados, hay un trabajo bastante... hay un trabajo bastante por desarrollar, mucho más cuando uno piensa que el 22% de los municipios pues no lo tuvieron, porque hay un 47% que los mencionaron más o menos. O sea, si uno mira ese 31% que los incorporaron, el 47% que no, entonces uno dice, pues bueno, hay un buen porcentaje que no los tiene considerados. Entonces, si van a pensar la cooperación, pues si yo soy oferente de cooperación, voy a mirar en dónde y después vamos a tener dificultades. O sea, podríamos pedir cooperación, pero después para la realización ahí vamos a tener bastantes dificultades. Incluso en los mismos registros que ustedes pueden revisar, en las herramientas que tiene el gobierno colombiano, por ejemplo, esta herramienta que tiene DNP que se llama Terridata. Ahí cuando la herramienta es justamente para fortalecer la gestión pública, no hay mención a los ODS. Entonces yo digo, pues cómo después, cómo se va a hacer la solicitud, cómo se va a hacer el seguimiento al cumplimiento de esos ODS si no se han hecho. Yo veo como dificultades. Se han hecho esfuerzos de cooperación, se han hecho esfuerzos para solicitar cooperación. No quiero decir que no haya llegado cooperación, porque pues sí ha llegado cooperación para otros asuntos que son colaterales con la pandemia y para los mismos asuntos directos de la pandemia, para las vacunas, por ejemplo. No podemos desconocer el trabajo de Corea, que nos ha facilitado para el establecimiento de hospitales para las mismas vacunas. Hay otras cooperaciones que se llaman cooperaciones y por eso decía anteriormente, tenemos que pensar en los términos, porque, pues, por ejemplo,
Colombia se ofreció a ser un territorio para probar una vacuna con una farmacéutica en términos de cooperación, pero al mismo tiempo, si la vacuna es, primero se van a demorar 2 años y cuando la vacuna esté, no vamos a estar privilegiados dentro de a los que se les va a ofrecer la vacuna. Entonces, hay que pensar mucho de qué estamos hablando cuando estamos hablando de cooperación. Muchas gracias, profesora Erling. Siguiendo la línea de esa pregunta, ¿a qué sectores consideran ustedes que se dirigirán los fondos de cooperación internacional para el desarrollo teniendo en cuenta esta crisis? Bueno, pues como te lo comenté hace un rato, pues este tema va a muchos sectores. Pero creería yo que en un principio las dos lugares en donde va a moverse este ejercicio es en temas de pobreza, o sea, de atención a los distintos grupos poblacionales que son vulnerables y que quizás puedan estar fuera de los grandes programas que se puedan estar diseñando a partir del programa de recuperación. Entonces, en esto me refiero a migrantes, a víctimas, discapacitados, a las mismas mujeres, niños, niñas y adolescentes. Son distintos subgrupos que van a ir dirigidos los recursos de manera muy puntual porque ellos son los que están siéndose o viéndose más afectados y seguramente van a tener que hacer alguna política de choque o alguna pues, política de cooperación internacional de choque para poder sacarlos a flote. Y por el segundo lado van a ir hacia el lugar de algo que nos contó la profesora al inicio y es temas con el acceso a Internet o la creación y oferta de acceso a Internet, pero más dirigido hacia la digitalización de los procesos productivos de las empresas, de poder acompañar y llevar a estos emprendimientos en las distintas fases de madurez hacia que logren de alguna manera llegar a cierto punto en donde puedan tener como la opción de si lo quiero hacer virtual, lo puedo hacer y tengo todos los canales, tengo sistemas de pago digitales, tengo billeteras, tengo acceso al sistema financiero, tengo créditos, pero a la vez tengo mis procesos desarrollados y orientados hacia temas de digitalización. A su vez, cómo yo eso lo inserto en la economía y cómo le permito a las otras personas también estar conectadas en ese sistema, cómo también le apoyo al gobierno a las inversiones para aumentar esa oferta, aumentar el acceso, aumentar el número de aparatos o de dispositivos con los cuales se puedan conectar a ese Internet y sobre todo llegar a las zonas más apartadas del país para que pues todos tengan la posibilidad. Digamos que el lema más importante por el lado al menos de Naciones Unidas es no vamos a dejar a nadie atrás. Y con cada uno de estos ejercicios lo que estamos buscando es revise quién es el que está más colgado de todo este problema. Póngalo en prioridad y vaya en busca de sacarlo a flote y no lo deje atrás. Entonces, en estos dos casos, lo que te estoy mencionando, tanto las poblaciones vulnerables como los negocios que no son tan maduros, no son tan fuertes y que han sido afectados dramáticamente con el tema del confinamiento, van a ser los primeros que de alguna forma sean focalizados para este ejercicio. Obviamente, de ahí en adelante vendrán otros tipos de cooperación que vayan muy puntuales a temas de salud y a temas de medio ambiente y a temas de agua y saneamiento básico, de seguridad alimentaria, porque en cada uno de esos aspectos va a haber cooperación. Simplemente que creo que por donde va a arrancar las grandes cantidades de recursos que puedan llegar para apoyar a este ejercicio van a ser en esos dos lugares. Muchas gracias, Jaime. Yo diría que aquí tenemos, vuelvo a insistir
a qué nos estamos refiriendo con los términos. Si estamos pensando en los recursos que vienen por la pandemia, que vienen, y digo, a todo el mundo, yo diría que esos recursos de todo el mundo son para la pandemia, con lo directamente relacionado con la pandemia, son de ayuda oficial al desarrollo, no tanto de cooperación internacional. En relaciones internacionales hacemos la diferencia de los dos términos y es exageradamente importante porque la ayuda va para situaciones como esta, la cooperación va para otras situaciones. En este caso, que es una crisis de salubridad que impacta todo lo demás, en este caso, toda esa ayuda oficial al desarrollo, evidentemente, como lo denotaba Jaime ahora, pues va para los sectores vulnerables, porque son los que necesitan esa ayuda que no es retornable, que se da en principio sin estar atada, pero todos sabemos que la ayuda tiende a estar atada, que sí tenemos que pensar en una ayuda y poco menos de cooperación en términos de tecnología, precisamente para posibilitar el acceso a la digitalización, a la interconectividad, y que también tenemos que pensar en otras cosas como por ejemplo poder tener energía, porque si no tenemos energía no vamos a tener interconectividad, porque así sea por el teléfono celular tenemos que cargar. Creo que en el mundo debería haber fondos de cooperación internacional, y ahí sí de cooperación internacional, para innovación e investigación. Y en el mundo la primera ayuda podría, en términos de cooperación, podría estar para eso, para la investigación y la innovación. Y es en términos de las investigaciones que se tienen que hacer en la industria farmacéutica, justamente porque se requieren soluciones tipo vacuna, ¿no? Pensemos que la mayoría de los productos que hay en este momento en el mercado son para que nosotros nos protejamos de las bacterias, pero estamos hablando de un virus. Y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, decía mi abuela. Pero de todas maneras es una manera de protegernos. Entonces sí tenemos que pensar en innovación e investigación, y esa debería venir por cooperación internacional para la industria farmacéutica. Pero yo creo que la cooperación en el mundo en verdad sigue siendo para lo mismo, porque es que los objetivos de desarrollo sostenible están muy bien pensados para pensar en las soluciones que necesita el mundo inmediatamente. Y sí están muy bien pensados cuando uno habla de acabar con el hambre, de mejorar la educación, de eliminar la desigualdad, y de todos los 17 están bien pensados. No quiere decir que no nos haga falta algunos, como lo decía el profesor Sack, de pensar en acceso a la digitalización, en algo que tenga que ver con eso, y que tenemos una tarea por hacer allí. Sigo pensando que la cooperación sigue estando más o menos en lo mismo. Les voy a poner un caso, el caso de Estados Unidos y Panamá. Si ustedes recuerdan, en el 2018 ellos firmaron un memorando de América Crece. Y en agosto de este año, o sea, apenas el mes pasado, en agosto de este año, Estados Unidos le dio 4.4 millones de dólares a Estados Unidos le dio a Panamá 4.4 millones de dólares en cooperación. Y si uno mira esa cooperación que es post pandemia, según ellos, en todas las declaraciones que dan, son para temas de seguridad, para combatir el lavado de activos y para terrorismo.
Entonces, ese tema, con pandemia o sin pandemia, ahí ha estado en la agenda y sigue estando. Yo no digo que no se necesite, ¿sí? Estoy diciendo que la cooperación sigue siendo más o menos para lo mismo. Que a mí me gustaría que fuera más para investigación e innovación en temas de salud, es otra cosa. Que digo que puede haber ayuda y que la primera ayuda es para los sectores vulnerables, es otra cosa, ¿sí? También uno puede mirar otro caso, por ejemplo, ustedes seguramente oyeron hablar del gran foro post-COVID que se realizó aquí en Bogotá, que fue promovido por Pro Bogotá. ¿Para qué es? Para la reactivación económica. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos como dificultad en Colombia? Porque si bien fue promovido por Bogotá, pues era para toda Colombia, pues que las microempresas, porque Colombia es un país de microempresas, sean productivas. Entonces, pues necesitamos eso, porque en la medida en que las microempresas sean productivas, de pronto se van a volver grandes empresas, de pronto, porque las grandes empresas que tenía Colombia ya no las tenemos. ¿Mm? Esas grandes empresas, ya Avianca ya no es de Colombia, ya Bavaria no es de Colombia, ya El Tiempo y El Espectador ya no son las grandes empresas de Colombia. Entonces tenemos microempresas y sí necesitamos que sean productivas y sí necesitamos que haya cooperación para esas empresas. Hay quienes dicen que la cooperación internacional en el siglo XXI se está convirtiendo, está girando hacia la cooperación para las empresas. De pronto sí y de pronto no es tan malo. De pronto hay que pensar un poco las combinaciones que se pueden hacer y por eso precisamente antes hablaba de reinventarnos y de pensar alternativas que no sean un problema, porque la gente siempre piensa que las alternativas son un problema y las alternativas son soluciones. Pensemos, por ejemplo, en esta cooperación que ha dado Suiza a Colombia para turismo sostenible. Pues sí, pues está en los ODS. ¿Mm? Pero no es distinta por el COVID. No es distinta. ¿La necesitamos? Sí, claro, por supuesto. Hay uno de ese que justamente habla de ciudades sostenibles y necesitamos que las ciudades sean más competitivas, sí, claro, pero no es por el COVID, es más o menos de lo mismo. ¿Mm? Entonces, hay cosas que se necesitan, pero no quiere decir que sea por el COVID. Y por el COVID deberíamos pensar en ayudas que sí están llegando, que no le están llegando a todo el mundo. Es verdad que los ODS se cumplen con la gente y en el territorio y cómo estamos pensando en los diferentes territorios, cómo trabajar con la gente y cómo trabajar en el territorio. Esa es una tarea pendiente. Ok, muchas gracias, profesora Erling. Bueno, cambiando un poco el tema, según la ONU, cerca del 60% de las mujeres de todo el mundo trabajan en la economía informal, ganan menos, ahorran menos y corren un mayor riesgo de caer en la pobreza. Asimismo, la violencia de género intrafamiliar y el número de feminicidios ha ido en aumento. ¿Cuál es el panorama actual de Colombia y cómo la convergencia de estos factores ha tenido impacto sobre las mujeres y la vulneración de sus derechos? Yo diría que la vulneración se ha incrementado y eso es lo que nosotros hemos visto tanto en los noticieros como en las denuncias de las organizaciones de mujeres y de las organizaciones que trabajan con mujeres y para mujeres y del mismo gobierno, tanto que, por ejemplo, el gobierno colombiano, si lo focalizamos en Colombia, el gobierno colombiano ha tenido que incrementar o implementar 3 líneas de atención inmediata para violencia de género.
tener tres líneas cuando uno sabe, por ejemplo, que en un país como Estados Unidos, en el 911 contestan rápido. Acá tenemos tres líneas y seguimos teniendo dificultades para la atención a la violencia de género. ¿Cuál es el panorama actual en Colombia? Yo diría que es dramático. No solo porque se incrementa la violencia contra la mujer, sino porque se evidencia que el trabajo de la mujer se triplica, porque no solamente sigue trabajando, antes podría tener la ayuda de alguien en la casa a una persona que también se le paga, pero antes tenía eso. En el momento de la cuarentena no se tuvo en cuenta eso, o mejor, se incrementaron las cargas para las mujeres en la casa, entonces la situación es dramática. Yo diría que no es un caso exclusivamente de Colombia. En todo el mundo las violencias de género se pudieron evidenciar mucho más con la pandemia, mucho más con las cuarentenas y que hay que trabajar bastante en esos temas, empezando por hacer conciencia de que eso es un problema y por evidenciar y porque la gente tenga conciencia, porque muchas veces ni siquiera hay conciencia de que es una vulneración. Muchas gracias. Y yo te complemento, digamos, lo dije en la primera respuesta, un poco dándole cobertura a cómo estaban interrelacionados todos estos problemas. Si ustedes van a los datos de empleo, ahorita los últimos de Concordia mes de julio, o a cualquiera de los meses después del confinamiento y demás, se comienzan a dar cuenta que, digamos, que el statement, el argumento original de la pregunta tiene todo el, digamos, todo el sentido y toda la caracterización en la economía colombiana. Son las personas que ganan menos, las que están en trabajos informales, las mujeres están menos remuneradas, tienen mucho más riesgo de que sean aquellas posiciones en donde la empresa en situación como la de ahorita, con problemas de liquidez y demás, sean los primeros puestos que corran riesgo. Y si a eso lo llevamos a la casa, pues ya se los había comentado, casi que duplican el número de horas de trabajo no remunerado, que son el trabajo de cuidado. Y ahí es donde se exacerba la desigualdad que viene existiendo, porque si está al menos en un hogar o en una casa donde está toda la familia, la pareja y demás miembros del hogar, debería ser algo compartido y no solamente cargado hacia una persona. Pero digamos que culturalmente, contextualmente e históricamente se lo han cargado a las mujeres todo el tiempo. Y ese horario adicional de cuidado, pues uno no es remunerado y dos, de alguna forma es un costo de oportunidad para conseguir o un mejor trabajo o un trabajo más remunerado, porque de alguna forma tienen que partirse en dos para poder mantener la casa a flote. Y adicional a eso, la violencia intrafamiliar, solo las llamadas durante los primeros meses de pandemia se incrementaron casi un 100%, o sea, se duplicaron en menos de X número de días versus lo que había sucedido en no sé, en los primeros 3 meses del año 2019. Solamente en los meses de los días de marzo y abril. Entonces, el panorama sigue siendo complicado. La recuperación tiene que ir con un enfoque de género sí o sí, y es algo de lo que al menos desde Naciones Unidas lo estamos impulsando en esas mesas de diálogo, porque los distintos programas, si ustedes los leen en los periódicos o en algunos de los apartados que han salido de algunos documentos, van en función más que todo como el trabajador y el trabajador genérico.
pero ¿quién es el que se aprovecha más rápido de ese tipo de generalidades? Los hombres, porque no tienen las condiciones o las precondiciones que les he mencionado antes. Y eso pone el panorama completamente complicado para las mujeres. Entonces, desde ahí tiene que partir de esa mirada, de esa perspectiva global de género y que promueva que todas estas políticas tengan esa, pues esa mirada, no hablar del trabajador como un todo, porque cada uno tiene condiciones diferentes y hay que darles un poco de igualdad al acceso, al tratamiento, a las condiciones, para que en este caso no se quede nadie atrás. Y como se los mencioné, pues las mujeres están aquí consideradas como una población vulnerable, sobre todo las mujeres jóvenes o las mujeres que son ya adultas mayores y que no necesariamente lograron conseguir protección social para los años ya de pensión, no tuvieron la posibilidad de eso. Ahí también hay que ponerle bastante atención. Entonces, pues lo dejaría ahí para no ahondar más. Si Daniel tiene alguna pregunta o algo adicional, pues la resolvemos, pero no sé si nos estamos extendiendo mucho. Daniel, a mí me gustaría retomar algo que acaba de mencionar Jaime. Daniel. Sí, sí, claro, claro que sí. Ya, es que Jaime estaba hablando del cuidado y eso me hizo recordar una cosa que se me estaba quedando en el tintero. Y es que cuando hablamos de cuidado, tenemos que pensar en dos acepciones de ese cuidado. Uno, el cuidado parece ser uno de los trabajos por excelencia de las mujeres, tanto interno como externo, porque la mujer parecería tener la tarea del cuidado en la casa y del cuidado en los trabajos de cuidado. En ese sentido, estamos hablando que en los centros médicos hospitalarios, las trabajadoras de salud que tienen que ver con el cuidado, básicamente son mujeres, terapistas, enfermeras, y que eso las pone también en un mayor riesgo por contaminación al COVID y un mayor riesgo de convertirse en transmisoras. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en mente para después saber cómo en un tablero de mando, por ejemplo, podríamos establecer prioridades para desarrollar políticas o desarrollar acciones. El 73% de aquí lo estaba buscando, el 73% de los trabajadores de salud, enfermeros y médicos son mujeres. Es una cifra bastante alta. Sí, señora.